Hola, hoy quiero en este video discutir cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Este tipo de ecuaciones son importantes aprenderlas a resolver porque aparecen en múltiples aplicaciones en física, en ingeniería y en matemáticas. ¿Y qué es una ecuación diferencial no homogénea? Es una ecuación escrita de esta forma. Una ecuación que podemos escribir como a sub 0 derivada enésima de y respecto de x más a sub 1 derivada n-1 de y respecto de x y así sucesivamente hasta a sub n-1 derivada de y respecto de x más a sub ny igual a f de x. Nota que el lado izquierdo de la ecuación contiene a la función y a las derivadas de la función. Y el lado derecho es una función enteramente de x, de la variable independiente. Una ecuación escrita de esa forma es una ecuación diferencial no homogénea. Si f de x fuera 0, entonces esa fuera una ecuación diferencial homogénea. Nota además que esta, si tomamos que las a son constantes, y en la forma en que está escrita, esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se puede resolver una ecuación diferencial no homogénea? Para resolver una ecuación de ese tipo, vamos a hacer la siguiente propuesta. La propuesta que haremos es decir que la solución viene dada como la suma de dos funciones. Una función que vamos a llamar y sub c y una función que vamos a llamar y sub p. Y nuestra tarea entonces es encontrar cada una de estas funciones, sumarlas al final para escribir la solución general de esta ecuación. Le voy a llamar 1 a esta ecuación que tenemos ahí, que nos han dado. Bien, la pregunta entonces, ¿quién es y sub c? Y sub c la conocemos en la literatura como la función complementaria. Y esa y sub c o función complementaria es en realidad la solución general de la ecuación 1 haciendo f de x 0. Es decir, tomamos la ecuación diferencial que nos han dado, la igualamos a 0, o sea, hacemos f de x igual a 0 y la convertimos entonces en una ecuación diferencial homogénea. Decimos a modo general que y sub c es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. Reitero, en la ecuación dada hacemos f de x igual a 0 y resolvemos esta ecuación homogénea. ¿Por qué método la resolvemos? Por cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones diferenciales que conocemos. Como las a son constantes, podemos resolverla como se resuelve una ecuación diferencial con coeficientes constantes de orden superior. De esa manera hallamos la y sub c. La pregunta ahora, la siguiente pregunta es ¿quién es y sub p? Y sub p es lo que llamamos una solución particular. Una solución particular de la ecuación diferencial dada, o sea, de 1, de la ecuación tal cual nos la han dado. La pregunta es ¿cómo hallamos a y sub p? Hay varios métodos para hallar esa solución particular. Uno de ellos en particular es el que voy a discutir en este video. Se conoce como el método de los coeficientes indeterminados. No es el único método. Hay otro método muy conocido también que se llama el método de variación de parámetros. Ese lo trataré en otro video distinto. Bien. ¿En qué consiste el método de los coeficientes indeterminados? El método consiste en que vamos a hacer una propuesta. Tenemos que proponer nosotros quién es la función y sub p. Pero ¿cómo vamos a proponer a y sub p? La clave es que y sub p debe proponerse de tal manera que contenga términos que sean semejantes a f de x y a las derivadas sucesivas de f de x. Por ejemplo, veamos en una tablita aquí.
Si f de x fuera una constante, un número, digamos 8, entonces para y sub p nosotros proponemos una constante a. Si f de x fuera un polinomio, digamos un polinomio de segundo grado, por ejemplo 3x cuadrado menos 4, entonces para y sub p tenemos que proponer una función que sea un polinomio de segundo grado. Pero aunque aquí no esté completo el polinomio, aquí lo vamos a proponer completo, porque recordar que tengo que proponer términos semejantes a esto y a sus derivadas sucesivas. Entonces proponemos para y sub p un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Aquí tenemos un término semejante a este. Si yo derivo a ese término me da un término lineal, por eso la y sub p propuesta tiene que contener términos semejantes a la f de x y a sus derivadas sucesivas. ¿Qué otro caso podemos tener? Si yo tuviera un exponencial, digamos yo tuviera 2e a la menos 3x, entonces la y sub p la vamos a proponer como a por e a la menos 3x, de esa manera. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un seno de 2x, entonces la y sub p tengo que proponerla de la forma a seno de 2x más b coseno de 2x. ¿Por qué la propongo de esa manera? Porque tengo que tener un término semejante al dado y además a la derivada de él. Y la derivada del seno es el coseno. Y lo mismo sucedería si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un coseno de 4x. Tengo que proponer un término entonces que fuera de la forma a seno de 4x más b coseno de 4x, de esa forma. Y puedo hacer combinaciones, por supuesto, de esos términos que están ahí, ya sea sumando o multiplicando. Hago un ejemplo más para que veas. Suponte que nosotros tuviéramos que la f de x fuera x por e a la 2x, por ejemplo. Entonces la y sub p que voy a proponer es de la forma a x e a la 2x más b e a la 2x. ¿Por qué lo propongo de esa manera? Porque propongo un término semejante a la f de x. Y si yo derivo esto, aquí voy a tener la primera por la derivada de la segunda, me da exactamente un término de esa misma forma, pero cuando yo derive la segunda por la derivada de la primera, la derivada de x es 1, entonces me da un término así. Entonces tengo que proponer términos de esa manera. Es importante señalar que justamente esta idea me dice cuáles son las limitaciones que tengo en el método de los coeficientes indeterminados. El método de los coeficientes indeterminados solamente lo puedo aplicar cuando la f de x tiene derivadas que tienen un número finito de términos. Si yo tengo un polinomio, tiene un número finito de términos en su derivada, el seno, la derivada es el coseno, tengo números de términos delimitados. Pero si yo tuviera una función, por ejemplo, f de x igual a secante de x, esa no la puedo hacer por este método, porque cuando yo derivo la secante, me da la secante por la tangente, ya me dio una expresión más compleja, y cuando vuelvo y derivo me da más y más términos, y no termino de tener un número finito de términos. Cuando una función es así, el método de los coeficientes indeterminados no se aplicaría, y tendríamos entonces que aplicar un método diferente, por ejemplo, variación de parámetros. Bien, entonces la idea es que vamos a proponer que la solución viene dada de esta forma. Reitero, la y sub c, llamada función complementaria, es la solución de la ecuación homogénea asociada, y la y sub p la proponemos con términos semejantes a la f de x y a las derivadas sucesivas de f de x. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que hemos propuesto la y sub p, como y sub p es una solución de la ecuación diferencial, la sustituimos en la ecuación diferencial y sus derivadas, e igualando términos semejantes obtenemos las constantes que tenemos aquí, a, b, c, las que sean. Esa es la idea del método de los coeficientes indeterminados para resolver
ecuaciones diferenciales no homogéneas. Bien, voy a resolver aquí una ecuación diferencial para que lo vea aplicado el método cómo funciona. Entonces voy a borrar aquí ya para generar algo de espacio, pero todo esto lo podemos borrar y vamos a resolver un par de ejemplos, de hecho, porque te quiero mostrar también un caso especial que puede aparecer cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo. Bien, supongamos que tenemos, por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial. La voy a escribir de esta manera, ahora te explico. D cuadrado menos D menos 2y igual a 6e a la 3x. De esa forma que está ahí. Nota que aquí he escrito la ecuación diferencial de una manera distinta porque algunos textos así lo utilizan. ¿Qué significa esto? SD es el operador de derivada, es lo mismo que la derivada respecto de x. Por tanto, esa ecuación diferencial que está ahí es lo mismo que tener la segunda derivada de y respecto de x menos la derivada de y respecto de x menos 2y igual a 6e a la 3x. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Bien, ¿qué debemos hacer? Entonces recordar que la solución la escribimos y igual a y sub c más y sub p. Y sub c es la solución de la ecuación homogénea asociada. O sea, aquí igualamos a 0. Entonces nos queda la segunda derivada de y respecto de x menos la derivada de y respecto de x menos 2y igual a 0. Hallamos la solución general de esa ecuación diferencial y esa es la y sub c. Es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces lo hacemos, escribimos la ecuación característica m cuadrado menos m menos 2 igual a 0, de esa manera. Y aquí podemos resolver esto, escribimos m menos, m más, y esto es menos 2 y 1. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1. O sea que las soluciones son m1 igual a 2 y m2 igual a menos 1. Esas son las soluciones de la ecuación característica y por tanto la y sub c la vamos a escribir como c1 por e a la 2x más c2 por e a la menos x. De esa manera. Si no recuerdas cómo se resuelve una ecuación de orden superior con coeficientes constantes, en mi canal hay varios videos que tratan de ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, ya tenemos esa primera parte, la y sub c. Nos falta ya la y sub p. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos entonces que proponer a la y sub p. Como vemos que la f de x es 6e a la 3x, proponemos una y sub p de la forma a e a la 3x, de esa manera. Bien, si esa va a ser una solución de esta ecuación diferencial, cuando yo la sustituya a la función y a sus derivadas, aquí debe darme una identidad, y por igualación de términos semejantes, hallo la a para construir a la y sub p. Entonces, vamos a hallar la primera derivada. Entonces, la primera derivada, lo que vamos a tener es, aquí voy a tener 3a e a la 3x, y la segunda derivada va a ser igual a 9a e a la 3x. De esa manera me queda. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que sustituir la segunda derivada, restarle la primera menos 2 veces la función, igualarlo a esto. Entonces, la segunda derivada es 9a e a la 3x menos la primera derivada menos 3a e a la 3x, de esa manera, menos 2 veces y, entonces menos 2a e a la 3x, y eso igualado a 6e a la 3x. Eso es lo que tenemos. Nosotros vemos que podemos factorizar el e a la 3x para que nos quede entonces 9a menos 3a, lo voy a escribir de una vez, 6a, bueno, de una vez aquí, 9 menos 3 menos 2, entonces me queda 4a igual a 6. Eso significa que a es igual a 3 medios.
Eso es lo que tenemos. Y ya que tenemos eso, entonces la y sub p nos queda finalmente escrita como 3 medios de e a la 3x. Eso es lo que tenemos. Ya tenemos la y sub p, ya habíamos calculado la y sub c, la solución final de esa ecuación, entonces la podemos escribir. Bueno, vamos a escribir ese término primero. C1e a la 2x más C2e a la menos x más la y sub p más 3 medios de e a la 3x. Y ahí tenemos la solución de esa ecuación diferencial dada. En eso consiste el método de los coeficientes indeterminados. Sin embargo, se pueden presentar algunos casos especiales. Hay un caso muy particular que me gustaría discutir. Voy a borrar aquí y voy a presentarte un caso que vale la pena tomar en cuenta. Bien, ahora quiero mostrarte un caso especial que vale la pena tomar en cuenta. Tengo aquí otra ecuación diferencial, d cuadrado más d aplicado sobre y igual a 4x. Recuerda que esto es lo mismo que tener la segunda derivada de y respecto de x más la derivada de y respecto de x igual a 4x. De cualquiera de las dos formas que la ve escrita es exactamente lo mismo. Lo escribo aquí porque hay libros que lo escriben así y otros libros que utilizan ese operador. Entonces, vamos a aplicar el método de los coeficientes indeterminados. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a proponer que la y viene dada como una y sub c más y sub p, como ya hemos explicado. Vamos a hallar y sub c, entonces igualamos a 0 y nos queda la segunda derivada de y respecto de x más la derivada de y respecto de x igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada. La resolvemos con una ecuación de orden superior con coeficientes constantes. Escribimos la ecuación característica m cuadrado más m igual a 0. Factorizamos m, factor de m más 1. Y de aquí igual a 0. Y de aquí tenemos que la primera raíz es m1 igual a 0. Y la segunda raíz de esa ecuación característica m2 igual a menos 1. Y con eso escribimos la y sub c. Y sub c queda dado como c1 por e a la m1 x, pero m1 es 0. Entonces ese exponencial e a la m1 por 0 me va a dar 1. O sea, me queda c sub 1 nada más c sub 2 por e a la m2x, o sea, a la menos x. Esa es la y sub c. Bien, vamos ahora a calcular la y sub p. Primero la proponemos. Como vemos aquí tenemos un polinomio de primer grado, entonces proponemos para y sub p una función dada como ax más b, de esa manera. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hallar la primera y la segunda derivada para sustituirla aquí y encontrar a y b. Entonces, aquí tenemos que la primera derivada es a y la segunda derivada es 0. Eso es lo que tenemos. Entonces, cuando sustituimos aquí en esta ecuación, la segunda derivada es 0. Nos queda la primera derivada, que es a, y eso igual a 4x. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, ahí llegamos a una inconsistencia matemática. Aquí tenemos una inconsistencia matemática. Y el problema que tenemos ahí es que esto no es una ecuación, no es que vamos a despejar x de ahí. O sea, lo que tenemos que hacer es igualar términos semejantes. Pero aquí tenemos una inconsistencia, porque el lado izquierdo es un término de grado 0 y el lado derecho es un término de grado 1. Entonces no puedo igualar un término de grado 0 a un término de grado 1. Lleva a una inconsistencia matemática. ¿Dónde está el problema? Te lo he querido mostrar aquí para que lo vea. El problema es el siguiente. Si tú te das cuenta, la y sub c que hemos obtenido tiene un término que es una constante, la c sub 1. Cuando yo hago la propuesta para y sub p, como debe ser, la propongo de esa manera, en la y sub p hay un término que también es constante, que es la b. Entonces,
Cuando yo hago la propuesta para y sub p y uno de los términos de la y sub p coincide con una de las raíces que he encontrado aquí en la y sub c, estoy teniendo multiplicidad de las soluciones. Aquí lo que tengo es que este término es una constante y este término es una constante. Entonces tengo una multiplicidad. De hecho, cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes, muchas veces uno se puede encontrar en el caso de que tenga raíces múltiples. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa situación? Que multiplicamos por x para eliminar la multiplicidad. Aquí justamente hemos llegado a esa inconsistencia porque hay un término de la y sub p que coincide con una de las soluciones de la y sub c. Esa es la situación. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar la propuesta de la y sub p. Y ahora la y sub p la vamos a hacer como x por ax más b. Es decir, esta era mi propuesta original, que estaba bien, de acuerdo a lo que era la f de x. Pero tenía ese problema y eso me genera la inconsistencia. Entonces multiplicamos la y sub p por x. Eso es lo que hacemos. Ahora, en realidad, la y sub p me queda dada como ax cuadrado más bx. Y ahora, con esa nueva y sub p, voy a repetir el procedimiento. Hallamos la primera derivada. La primera derivada me da 2ax más b. Hallamos la segunda derivada me da 2a. Y ahora eso lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial dada. Entonces tenemos la segunda derivada. La segunda derivada es 2a. Más la primera derivada. Más 2ax más b. Y eso igual a 4x. Eso es lo que tenemos. Y ahora igualamos término semejante. De este lado tenemos este 2a, que es de grado 0, más b. 2a más b, y eso es igual a 0. Me queda por el otro lado 2a, que es el coeficiente de este término, igual a 4. De aquí podemos determinar a. A es igual a 2. Y ya que conocemos que a es igual a 2, si yo lo sustituyo aquí me queda que 4 más b es igual a 0, o sea, claramente b es igual a menos 4. Ya que tenemos eso, entonces puedo encontrar quién es la y sub p. La y sub p viene dada como ax cuadrado, o sea, 2x cuadrado más bx, o sea, menos 4x. Ya no tuve problemas para hallar a la y sub p. Ya que tengo la y sub p y la y sub c, hallo la solución general. Y la solución queda dada como c1 más c2e a la menos x, que es la y sub c, más 2x cuadrado menos 4x. Esa es la solución de la ecuación diferencial dada. Quise mostrarte este caso porque se presenta muchas veces, reitero, que uno halla su ecuación homogénea asociada, la resuelve, halla su y sub c de manera normal, plantea el y sub p y llega a una inconsistencia. El chiste está a darse cuenta que alguno de los términos que escribí para la y sub p coincide con alguno de los términos de la y sub c. Tenemos una multiplicidad. Siempre eso me va a generar inconsistencias. ¿Cómo rompo esa inconsistencia? Regreso a mi y sub p, la multiplico por x y ahora resuelvo nuevamente para hallar la y sub p. Bien, espero pues que este caso especial y la otra ecuación que he resuelto, donde no teníamos de hecho este problema, sean ilustrativos de este método que llamamos el método de los coeficientes indeterminados para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Si llevas el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, con certeza este es un tema que tienes que estudiar.
Espero por tanto que el video sea de tu utilidad. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que me dejes tus comentarios. Para mí es muy importante la retroalimentación que tengas sobre el video. Y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.